Tenemos en la línea al secretario del Trabajo y Previsión Social, a Roberto Campa Cifrián, quien confía en evitar la huelga en Aeroméxico. ¿Cómo le va, Roberto? Muy buen día. Bien, Blanca, ¿cómo está? A sus órdenes. Gracias por tomarnos la llamada. ¿Usted ve posibilidades de evitar esta huelga? Bueno, por lo pronto ayer las partes acordaron prorrogar 48 horas la huelga, pero hay una situación ciertamente muy compleja, una situación muy difícil. Si me lo permite, le explico rápidamente cómo están las cosas, cuáles son las condiciones que tenemos. Primero, hay un avance muy importante en las negociaciones, un conjunto muy importante de asuntos que quedaron resueltos en la madrugada del domingo. Trabajaron más o menos hasta las 6:30 de la mañana y quedaron cerradas. Son todas las cuestiones operativas, laborales, de seguridad del contrato. Prácticamente quedó también resuelto, hay todavía una pequeña diferencia, pero prácticamente quedó resuelto el asunto del incremento salarial. La negociación comenzó con una posición de la empresa de 2% y finalmente hoy tienen una propuesta que está por encima de la inflación para recuperar la capacidad de compra, la capacidad adquisitiva de los trabajadores. ¿Dónde están las diferencias? ¿Dónde están hoy atoradas las cosas? Las diferencias están en las asimetrías que hay entre el contrato A y el contrato B de esta empresa. Y esta existencia de dos contratos se remonta al año 2010. Me parece importante que la gente que nos escucha recuerde que 2010 es el año de la quiebra de Mexicana. Fue cuando esa compañía, que era la compañía emblemática de la aviación en nuestro país, quebró. ¿Cuáles son las diferencias entre Mexicana y Aeroméxico? ¿Por qué Mexicana quebró y Aeroméxico ha seguido volando y creciendo? Yo creo que las diferencias están primero en el acuerdo que consiguió Aeroméxico con sus sindicatos, que comprendieron que no era viable mantener los costos de sus contratos, y entonces se acordó, en el caso de Aeroméxico, una modificación diferenciada entre quienes ya estaban en la empresa y los que ingresarían a la empresa a partir de esa fecha. Por eso hay dos contratos, un contrato A para las personas que ya estaban y un contrato B para los que entrarían. También, la diferencia entre una empresa y otra es una administración muy inteligente y muy eficiente que reconoce el sindicato de manera abierta. No han distribuido dividendos, no ha habido ni un peso de dinero que hayan sacado los inversionistas, y además le han metido dinero a la empresa. Esa es, me parece, la diferencia entre una empresa y otra. Pero la situación es que cada día más pilotos están en el contrato B. Cuando esto arrancó en 2010, comenzó a haber pilotos de nuevo ingreso que pasaban a este contrato, y ahora más o menos están 50% y 50%. Quienes están en el contrato B consideran que es injusto, que hay pilotos de primera y pilotos de segunda. Y por otro lado, para la empresa, regresar al contrato A implica regresar a las condiciones de 2010, sí, poner a la empresa en una situación de riesgo, en un momento en donde además ha habido un incremento muy importante en el principal costo que tiene una aerolínea, que es la situación del combustible. Así como nosotros llegamos a la gasolinería y pues vemos la diferencia entre lo que pagamos hoy y lo que pagábamos hace 2 años, sí, pues igual, en el caso de una aerolínea, cuando llega a cargar gasolina, más o menos la diferencia es del mismo tamaño, y este es el principal costo que tiene una empresa. Hoy, y estoy ya por terminar, hoy las partes coinciden en que el conflicto, en que la huelga sería muy pernicioso para Aeroméxico. Ninguna parte quiere la huelga. El problema, me parece, es que ninguna parte considera que la huelga es posible. La huelga afectaría muchísimo a los usuarios. Hay miles de personas que hoy están volando y que tuvieron el fin de semana la preocupación de qué es lo que iba a pasar, y si la empresa se para, pues todas esas miles de personas se verían afectadas. Una huelga afectaría a la autoridad porque se diría que no ha tenido capacidad para resolver, pero sobre todo la huelga
afecta a la empresa y en consecuencia a los trabajadores y a la propia empresa. Mire, el conflicto por sí mismo afecta, porque si la empresa no ve condiciones para hacer nuevas inversiones, no va a crecer, y esta es la manera como los pilotos en los ascensos tienen mayores ingresos. La huelga pues también pone a la empresa en el camino de otras aerolíneas que han terminado cerrando, y creo que eso mismo hace que las partes supongan que la contraparte no va a ir a la huelga, y esto pasa pues como nos pasa en la vida muchas veces en otros conflictos, en donde uno considera que la contraparte no va a dar el siguiente paso, confía en que la contraparte no va a dar el siguiente paso, y resulta que lo dan, y entonces las situaciones son mucho más complicadas. Yo percibo que hoy las partes consideran que el otro no va a ir a la huelga en ninguna condición, y mi opinión es que si no se modifica, y así se los he dicho a ambas partes, si no hay un cambio y si no consideramos que la huelga es posible, hay un enorme riesgo para la empresa. Están trabajando hoy para buscar una alternativa para este problema. Inicialmente se planteó que la reunión sería a las 12. La Asociación de Pilotos pidió que fuera a las 5 de la tarde para poder construir algunas propuestas, y pues estaremos buscando de esta manera una solución a este problema, pues que sé que le preocupa a mucha gente, claro, que tiene programados sus vuelos por negocios, por vacaciones, por muchas razones, y que tienen la preocupación sobre si van a poder hacerlo en Aeroméxico. Yo insisto en mi confianza en que va a privar la razón y la inteligencia, y las partes encontrarán un punto de conciliación para resolver este problema. Pues ojalá así sea. Seguiremos monitoreando precisamente estas reuniones que están sosteniendo, que usted también forma parte de las mismas. Por ahí de las 5 de la tarde, ya nos decía, podríamos tener razón, porque sí representaría pues bastante afectación, no solamente para las personas que ya tienen comprado su boleto, como nos comentaba, sino porque representa una pérdida de aproximadamente $7 millones por día si Aeroméxico pues llegan a tener esta resolución de llevarse a huelga. Hay 93 pilotos, una flota de 74 aeronaves, y tienes alrededor de 15,000 trabajadores Aeroméxico. Ya han planteado por parte de la misma empresa ciertos aumentos, pero estos pilotos que se encuentran divididos en estas dos categorías de A y B en estos contratos, pues se mantienen todavía bastante renuentes a esto, ¿no? Así es, y ciertamente pues le cuesta a la empresa estas cifras que se han manejado, y le cuesta también pues a los pilotos, porque los pilotos ganan por las horas que vuelan. Claro. Entonces le cuesta a todos, pero sobre todo pues poner en riesgo la viabilidad de la empresa, y hacer que con este conflicto la empresa también reflexione si conviene o no invertir, significa un perjuicio muy importante, sobre todo para quienes trabajan en esta empresa. Entonces, pues estamos conscientes de eso, haciendo el mayor esfuerzo para tratar de que este asunto se resuelva a la brevedad. Muy bien, pues seguimos igual que sus partes confiando en que esto se resuelva, y estaremos ya dándole razón a nuestro auditorio hoy por la tarde. Le agradecemos a Roberto Campas Cifrián, titular de la Secretaría titular precisamente de la Secretaría de Previsión del Trabajo y Previsión Social, por habernos tomado la llamada en esta mañana, y seguiremos muy puntual este tema de la posible huelga de Aeroméxico. Gracias, Roberto Campa, buenos días. Blanca, muchas gracias.